La historia de la redención, la coronación de Cristo. De nuevo apareció Cristo a la vista de sus enemigos. Por encima de la ciudad, sobre fundamentos de oro bruñido, había un trono alto y sublime. Sobre ese trono se sentó el Hijo de Dios, y a su alrededor estaban los súbditos de su reino. No hay lengua ni pluma que puedan describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre Eterno envolvía a su Hijo. El resplandor de su presencia invadía la ciudad de Dios y trasponía sus puertas, inundando toda la tierra con sus rayos. Junto al trono estaban los que antes habían sido celosos promotores de la causa de Satanás, pero que rescatados como tizones arrebatados del incendio, habían seguido al Salvador con profunda e intensa devoción. Detrás estaban los que perfeccionaron caracteres cristianos en medio de la falsedad y la infidelidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró nula, y los millones de todas las épocas que cayeron como mártires por causa de su fe. Y más atrás aún estaba la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Su lucha había concluido, su victoria ya había sido lograda. Habían corrido la carrera y habían alcanzado el premio. La palma que tenían en la mano era el símbolo de su triunfo. La vestidura blanca era un emblema de la justicia inmaculada de Cristo, que entonces les pertenecía. Los redimidos elevaron un himno de alabanza que sonó y resonó por la bóveda celeste. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Los ángeles y los serafines unieron sus voces en adoración. Puesto que los redimidos habían experimentado el poder y la maldad de Satanás, se dieron cuenta, como nunca antes, que solo el poder de Cristo podía darles la victoria. En toda esa resplandeciente multitud, nadie se adjudicó la salvación a sí mismo, ni creyó que había triunfado gracias a su propio poder y su voluntad. Nada dijeron con respecto a lo que hicieron o sufrieron. Por el contrario, el tema de cada cántico, la nota tónica de cada himno era: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Ante la presencia de los habitantes del cielo y la tierra reunidos, se llevó a cabo finalmente la coronación del Hijo de Dios. Y entonces, investido de majestad y poder supremos, el Rey de Reyes pronunció su sentencia sobre los que se rebelaron contra su gobierno y la ejecutó contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. El profeta de Dios dice: «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Tan pronto como los libros fueron abiertos, y los ojos de Jesús contemplaron a los impíos, éstos fueron conscientes de cada pecado que alguna vez cometieron. Vieron con exactitud dónde se apartaron sus pies del camino de la pureza y la santidad, y cuán lejos los llevaron el orgullo y la rebelión en la violación de la ley de Dios. Las seductoras tentaciones que ellos alentaron por su complacencia con el pecado, las bendiciones pervertidas, las ondas de gracia rechazadas por el corazón obstinado e impenitente, todo apareció como si estuviera escrito con letras de fuego. Panorama del gran conflicto. Sobre el trono apareció la cruz, y como en una escena panorámica,
aparecieron también las escenas de la tentación y la caída de Adán y los pasos sucesivos del gran plan de redención. El humilde nacimiento del Salvador, sus primeros años señalados por la sencillez y la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y las tentaciones en el desierto, su ministerio público, mediante el cual presentó a la humanidad preciosas bendiciones celestiales, los días repletos de actos de amor y misericordia, las noches de oración y vigilia en la soledad de las montañas, las maquinaciones de la envidia, el odio y la maldad con que se pagaron sus beneficios, la horrenda y misteriosa agonía del Getsemaní, bajo el peso aplastante de los pecados de todo el mundo, su traición a manos de la turba asesina, los temibles acontecimientos de aquella noche de horror, el pacífico prisionero, abandonado hasta por sus más amados discípulos, arrastrado violentamente por las calles de Jerusalén. El Hijo de Dios, presentado con voces de júbilo ante Anás, llevado al palacio del sumo sacerdote, ante el tribunal de Pilato, frente al cobarde y cruel Herodes, escarnecido, insultado, torturado y condenado a muerte. Todo eso pareció con nitidez. Y entonces, delante de la agitada multitud, aparecieron las escenas finales. La paciente víctima que recorre el camino del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los altivos sacerdotes y la plebe bullanguera que se burla de su agonía mortal, las tinieblas sobrenaturales, la tierra que tiembla, las rocas que se parten, las tumbas abiertas que señalan el momento cuando el Redentor del mundo entregó su vida. El terrible espectáculo apareció exactamente como fue. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pudieron apartarse de la descripción de su propia obra. Cada actor recordó la parte que desempeñó. Herodes, que mató a los niños inocentes de Belén para destruir al rey de Israel. La vil Herodías, sobre cuya alma culpable reposa la sangre de Juan el Bautista. El débil Pilato, siervo de las circunstancias, los soldados burlones, los sacerdotes y gobernantes, y la multitud furiosa que clamaba: «¡Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!». Todos consideraron la enormidad de su crimen. En vano trataron de ocultarse de la divina majestad de su rostro, más resplandeciente que el sol, mientras los redimidos depositaban sus coronas a los pies del Salvador, exclamando: «Él murió por mí». Entre la multitud de rescatados se encontraban los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardoroso Pedro, el amado y amante Juan y sus fieles hermanos, y con ellos el vasto ejército de los mártires. Mientras fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, estaban los que los persiguieron, encarcelaron y dieron muerte. Allí estaba Nerón, ese monstruo de crueldad y vicio, considerando la alegría y la exaltación de los que torturó, en cuyas terribles aflicciones encontró deleite satánico. Su madre también estaba allí, para verificar el resultado de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo, las pasiones alentadas y desarrolladas por su influencia y ejemplo, dieron como fruto una cantidad de crímenes que hicieron estremecer al mundo. Había sacerdotes y prelados que pretendieron ser embajadores de Cristo y que emplearon la tortura, la mazmorra y la hoguera para dominar la conciencia del pueblo de Dios. Estaban los orgullosos pontífices que se exaltaron por sobre Dios y pretendieron cambiar la ley del Altísimo. Esos pretendidos padres de la Iglesia tenían una cuenta que dar ante Dios, de la cual de buena gana habrían querido librarse.
Demasiado tarde se dieron cuenta que el omnisapiente es celoso de su ley y que de ninguna manera justificará al culpable. Entonces entendieron que para Cristo los intereses de su pueblo sufriente son suyos y experimentaron la fuerza de sus palabras. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ante el tribunal, todo el mundo impío compareció ante el tribunal de Dios, acusado de alta traición contra el gobierno del cielo. No tenían quien defendiera su causa, estaban sin excusa, y la sentencia de muerte eterna se pronunció contra ellos. Entonces fue evidente para todos que la paga del pecado no es noble independencia y vida eterna, sino esclavitud, ruina y muerte. Los impíos vieron lo que perdieron por causa de su vida rebelde, despreciaron el más excelente y eterno peso de gloria cuando éste les fue ofrecido. Pero cuán deseable les parecía entonces todo esto, clamaba el alma perdida. Habría sido mío, pero decidí poner lejos de mí todas estas cosas. ¡Oh, qué extraña infatuación! He entregado la paz, la felicidad y el amor a cambio de la miseria, la infamia y la desesperación. Todos se dieron cuenta de que su exclusión del cielo era justa. Mediante sus vidas manifestaron que no querían que Jesús reinara sobre ellos. Como en trance, los impíos fueron testigos de la coronación del Hijo de Dios. Vieron en sus manos las tablas de la ley divina, los estatutos que despreciaron y transgredieron. Fueron testigos de las explosiones de admiración, éxtasis y adoración de los salvados. Y cuando la onda melodiosa se propagó hasta la multitud que estaba fuera de la ciudad, todos exclamaron a una voz: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos». Y cayeron postrados para adorar al Príncipe de la vida. Satanás causaba la impresión de estar paralizado al contemplar la gloria y la majestad de Cristo. Quien fue una vez un querubín cubridor, recordaba de dónde había caído. Era un serafín resplandeciente, hijo de la mañana. ¿Cómo cambió? ¿Cuánto se degradó? Se dio cuenta de que su rebelión voluntaria lo había inhabilitado para el cielo. Adiestró sus facultades para guerrear contra Dios. La pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él supremas torturas. Sus acusaciones contra la misericordia y la justicia de Dios habían sido silenciadas. El vituperio que se esforzó por lanzar contra Jehová recayó plenamente sobre él, y entonces se inclinó y reconoció que su sentencia era justa. Quedó aclarada toda duda relativa a la verdad y el error en el largo conflicto. La justicia de Dios quedó plenamente vindicada. Ante todo el mundo se presentó claramente el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en favor del hombre. Llegó el momento cuando Cristo ocupó el lugar que le correspondía y se le glorificó por encima de los principados y las potestades y sobre todo nombre que se nombra. A pesar de que Satanás se había visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter no cambió. El espíritu de rebelión, como un torrente poderoso, nuevamente explotó. Lleno de frenesí, se decidió a no capitular en el gran conflicto. Había llegado el momento de lanzar un último y desesperado ataque contra el Rey del Cielo.
Se lanzó en medio de sus súbditos y trató de inspirarlos con su propia furia e incitarlos a librar batalla inmediatamente. Pero de todos los incontables millones que indujo a rebelarse, nadie reconoció entonces su supremacía. Su poder había llegado a su fin. Los impíos estaban llenos del mismo odio a Dios que inspiró a Satanás, pero se dieron cuenta de que su caso era desesperado, que no podían prevalecer contra Jehová. Su ira se encendió contra el ángel caído y los que fueron sus instrumentos de engaño. Con furia demoníaca se volvieron contra ellos y se produjo en ese momento una escena de conflicto universal. Fuego del cielo. Entonces se cumplieron las palabras del profeta, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Descendió fuego del cielo, la tierra se resquebrajó. Aparecieron las armas escondidas en sus profundidades, llamas devoradoras irrumpieron de los abismos. Hasta las rocas ardieron. Había llegado el día, ardiente como un horno. Los elementos se fundieron por el calor y también se quemaron la tierra y las obras que había en ella. El fuego de Tofet estaba preparado para el rey, el jefe de la rebelión. Su pira era profunda y ancha, y el soplo de Jehová, como torrente de azufre, la enciende. La superficie de la tierra parecía una masa fundida, un vasto e hirviente lago de fuego. Era el momento del juicio y la perdición de los hombres impíos. Es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Los impíos recibieron su recompensa en la tierra. Serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algunos fueron destruidos en un momento, mientras que otros sufrieron muchos días. Todos fueron castigados según sus acciones. Los pecados de los justos fueron transferidos a Satanás, el originador del mal, quien debió sufrir su castigo. Tuvo que sufrir entonces, no solamente por su propia rebelión, sino por todos los pecados que hizo cometer a los hijos de Dios. Su castigo entonces será mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después que perezcan todos los que cayeron por causa de sus engaños, deberá seguir viviendo y sufriendo. Las llamas purificadoras finalmente destruyeron a los impíos, raíz y ramas. Satanás la raíz, sus seguidores las ramas. La justicia de Dios fue satisfecha, y los santos y toda la hueste angélica dijeron en alta voz: Amén. Mientras la tierra quedará envuelta por el fuego de la venganza de Dios, los justos morarán seguros en la santa ciudad. Para los que tuvieron parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tendrá poder alguno. Mientras Dios será para los impíos un fuego consumidor, para su pueblo será un sol y un escudo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El fuego que consume a los malvados purifica la tierra.
todo rasgo de maldición desaparece. Ningún infierno eterno mostrará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las marcas de su crucifixión. En su frente herida, sus manos y sus pies se encuentran los únicos vestigios de la cruel obra que el pecado realizó. Oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero. El reino perdido por el pecado fue recuperado por Cristo, y los redimidos lo poseerán juntamente con Él. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. El temor de materializar demasiado la herencia de los santos ha inducido a muchos a espiritualizar las mismas verdades que nos permiten considerar que la nueva tierra es nuestro hogar. Cristo aseguró a sus discípulos que había ido a preparar moradas para ellos. Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no serán totalmente ignorantes acerca de las mansiones celestiales. Y sin embargo, el apóstol Pablo declaró: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos. Solo podrá ser conocida por los que la contemplen. Ninguna mente finita puede comprender la gloria del paraíso de Dios. En la Biblia, a la heredad de los salvados se la llama patria. Allí, el gran pastor conduce a su rebaño a fuentes de aguas vivas. El árbol de vida da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Hay ríos de aguas corrientes, claras como el cristal, y en sus márgenes los árboles que siempre se mecen proyectan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las amplias planicies desembocan en colinas hermosas y las montañas de Dios yerguen sus elevados picos. En esas pacíficas planicies, junto a las corrientes vivas, el pueblo de Dios, por tanto tiempo peregrino y errante, encontrará un hogar. La Nueva Jerusalén. Allí está la Nueva Jerusalén, que tiene la gloria de Dios y su fulgor, semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Dijo el Señor: y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la ciudad de Dios ya no habrá noche. Nadie necesitará descansar ni deseará hacerlo. Nadie se cansará de hacer la voluntad de Dios ni de ofrecer alabanzas a su nombre. Siempre sentiremos la frescura de la mañana y siempre estaremos lejos de su terminación. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. La luz del sol será sobrepujada por un resplandor que no causará daño, pero que sobrepasará inconmensurablemente al fulgor de nuestro sol al mediodía. La gloria de Dios y del Cordero inundará la santa ciudad con luz inextinguida. Los redimidos caminarán a la luz de un día perpetuo en el cual no habrá sol. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El pueblo de Dios tendrá el privilegio de mantener estrecha comunión con el Padre y el Hijo. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Contemplamos la imagen de Dios reflejada como en un espejo.
en las obras de la naturaleza y en su trato con los hombres. Pero entonces lo veremos cara a cara, sin un velo oscurecedor de por medio. Estaremos ante su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. Allí, las mentes inmortales estudiarán con deleite inextinguible las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. No habrá ningún adversario cruel y engañador para tentarnos a olvidarnos de Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la mente ni desgastará las energías. Se llevarán a cabo las más grandes empresas. Se alcanzarán las más elevadas aspiraciones. Se realizarán las más elevadas ambiciones. Y aún surgirán nuevas alturas que alcanzar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos propósitos para ocupar las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. Y al transcurrir los años de la eternidad, ofrecerán más ricas y gloriosas revelaciones de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, más admirarán su carácter. Al revelarles Jesús las riquezas de la redención y las sorprendentes realizaciones logradas en el gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos latirán con más ferviente devoción y tañerán las arpas de oro con mano segura. Y entonces 10,000 y miles de voces se unirán para incrementar el poderoso coro de alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El pecado y los pecadores no existen más. Todo el universo de Dios está purificado. El gran conflicto ha terminado para siempre.